Bienvenidos mis estimados colegas para la Escuela Técnica Integral de Capacitación. Es un gusto contar con ustedes en este segmento de Ética Responde. En ese sentido, vamos a verificar respuestas de preguntas planteadas por ustedes ante casos analizados en el diplomado de la jurisdicción voluntaria y los trámites de jurisdicción voluntaria relativas al nombre. Específicamente, 5 preguntas que traímos en relación a el cambio de nombre. Veamos en el orden cómo han venido siendo trasladadas las preguntas o inquietudes de ustedes, mis estimados colegas, hacia nuestra escuela. La primera, ¿en qué circunstancias se puede solicitar un cambio de nombre? Primero, mi estimado, debemos tomar a consideración, o la persona que haya planteado la pregunta, debemos tomar a consideración que dentro de las diligencias de cambio de nombre pueden ser desarrolladas siendo usted mayor de edad en el ejercicio y goce de sus derechos civiles, o si se encuentra siendo menor de edad a través de la representación legal que ejercen los padres en el ejercicio de la patria potestad de un menor. Recuerde que esta es ejercitada de igual manera entre padre y madre y no tenemos inconveniente legal en poder verificar la representación de un menor de edad por cualquiera de estos. Así que, circunstancias número 1, estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles, siendo mayor de edad. Si no lo es, de acuerdo a la representación legal que corresponde a los padres, padre o madre, en ejercicio de la patria potestad. Segundo, la circunstancia principal es cuando ha utilizado el nombre, un nombre distinto de que aparece asentado en su partida original de nacimiento y lo ha hecho en forma pública, constante, social y sin limitación alguna, utilizando un nombre distinto del que aparece en esa partida. Y no es deseo alguno de su persona el optar por una identificación, que podría ser otra opción. No desea utilizar o implementar una identificación de nombre, porque lo que usted realmente quiere ya no es llamarse Juan Pérez, sino llamarse Marco Vinicio Pérez, por ejemplo, porque todo el mundo le ha dicho o usted ha deseado que la gente le llame de esa forma. O en su defecto, el nombre que los padres le dieron al momento de su inscripción en el registro civil correspondiente no es de su agrado, tiene algún impedimento usted en poderlo utilizar y desea implementar otro distinto. Y en esos supuestos o circunstancias podrá usted solicitar ante un notario que se inicien las diligencias voluntarias extrajudiciales notariales de cambio de nombre. Obviamente, no es como las resultas de la identificación que solo se va a anotar al margen de la partida que el inscrito en la partida de fondo utiliza otros nombres. Aquí sí se modifica el fondo de la partida en el asiento principal del interesado o del inscrito en la partida de fondo. Es decir, sí se va a cambiar la inscripción de su nombre. Ya dejará de aparecer Juan Pérez y aparecerá Marco Vinicio Pérez, por ejemplo. Y no se hace una anotación al margen. Bueno, sí se hace la anotación al margen indicando que en tal fecha se procedió al cambio de nombre y razón por la cual, en atención a los documentos acompañados a RENAP, se modifica o se cambia el nombre asentado en la partida de fondo y que a partir de ese momento deja de ser Juan Pérez y vuelve a ser e inicia a ser Marco Vinicio Pérez. Entonces, partiendo de esas circunstancias, ¿verdad? Segunda pregunta que nos plantearon, ¿se pueden cambiar ambos apellidos? No hay limitación alguna, usted puede cambiar tanto un nombre, los dos nombres y conservar los apellidos, como puede cambiarse solamente los dos apellidos o solamente un apellido, o puede cambiarse un nombre, los dos apellidos, o los dos nombres si los tiene y los dos apellidos. No hay limitación alguna en ley. ¿Por qué? Porque el cambio de nombre, en la pregunta que ustedes nos plantean, si se pueden cambiar ambos apellidos, aunque los cambie, no va a afectar la relación paterno-filial ni la vinculación
entre sus ascendientes con sus ascendientes con usted. ¿Por qué? Porque su padre y madre van a seguir siendo Juan Pérez y María López, por ejemplo. Y usted se va a cambiar los dos apellidos a Juan Ortega Rivera, por ejemplo. Se cambian los dos apellidos, pero no pierde el vínculo entre su padre y su madre. No afecta la filiación, mis estimados. Y podrá usted con total propiedad cambiar ambos apellidos sin necesidad de afectar la relación filial con sus padres, con su padre y su madre. Siguiente pregunta. ¿Es posible solicitar un cambio de nombre si estoy en el extranjero? Muy buena inquietud que nos han hecho llegar. Déjeme explicarle cómo funciona esta circunstancia. Si usted está en el extranjero, independientemente del país en el que se encuentre, la legislación guatemalteca establece que cualquier persona que se ausente del país o por cualquier motivo no pueda apersonarse a unas diligencias, contratos o circunstancias donde tenga interés, tenga derecho o tenga alguna situación que verificar y que sea de interés personal, lo podrá hacer a través de un mandatario con las facultades suficientes para el efecto. Y en ese sentido, mis estimados, si usted se encuentra en el extranjero, es fuera de las fronteras de nuestro país, pues el actuar correcto es otorgar un mandato y que este mandato sea trasladado a Guatemala para que pueda ser protocolizado e inscrito. ¿Qué incidencias vamos a encontrar en estas circunstancias? Primero, que si usted se encuentra en el extranjero, debemos verificar en el país en el que esté. Segundo, tiene dos opciones. En el país en el que se encuentre puede otorgar el mandato ante un notario del país en donde se encuentre situado o ante un notario guatemalteco ejerciendo la profesión de notario en el extranjero, porque nos faculta también la ley para poder ejercer nuestras acciones como notarios siempre que vaya en el extranjero, siempre que vayan a surtir efecto en Guatemala y con algunas, digamos, excepciones a formalidades rigurosas que sí nos establece el Código de Notariado. Pero que estando en el extranjero, si hay un notario guatemalteco, podrá usted optar por contratar los servicios de ese notario en el extranjero y que puedan, en cualquiera de las dos vías, ya sea con el notario en el país en donde usted se encuentre o un notario guatemalteco, remitir dicho mandato a Guatemala. En el caso 1 del notario en el extranjero, pues tendrá que cubrir los pases de ley. Si es un notario extranjero, primero, si el país en el que usted se encuentra es de otro idioma parlante distinto al español, pues deberá hacerlo en el idioma del país donde se encuentre, salvo que el notario extranjero, pues, hable perfectamente el español y pueda suscribir el documento en ese idioma. Independientemente de ello, tiene que cubrir los pases de ley. Verificar si el país en el extranjero está adscrito al convenio de la Haya, que es el de la apostilla, o si no lo están, pues cubrir los pases correspondientes, que en la mayoría de lugares es la autoridad competente que facultó al notario, quien debe legalizar esa firma notarial y luego ir a el consulado de Guatemala para que legalicen la firma de la autoridad competente, es decir, una cadenita, ¿verdad? Notario autorizado que suscribe el mandato, legalizar la firma del notario a través de la autoridad que le dio la facultad al notario y luego ir al consulado guatemalteco en el país donde se encuentren, si existe, para que este consulado pueda legalizar la firma de la autoridad del país que legalizó la del notario. Entonces se vuelve una cadenita y nos genera un poco más de incidencias dentro de este proceso. Por eso se llaman pases de ley, porque va de uno, pasa a otro y pasa a otro, hasta que tenemos todas las autorizaciones completas y todos los pases y podemos trasladarlo a Guatemala. Y si alguno de estos viene en otro idioma distinto al español, pues al venir a Guatemala deberá trasladarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para legalizar la firma del cónsul en el país en donde se otorgó el mandato y con la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores, poder ya el notario
traducir a través de un traductor jurado al idioma español del idioma proveniente y protocolizar dicho mandato para efectos de inscripción en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos en el organismo judicial. Eso sería con los pases de ley, pero si el del país ya está adscrito al Tratado de la Haya, es decir, a la apostilla, ya solo se hace la apostilla en el país de origen y se traslada el documento a Guatemala. Se verifica la legalización correspondiente y se procede a inscribirlo en el registro electrónico de poderes. Si viene algo en otro idioma, pues también por medio de traductor jurado para el efecto. Ahora, si es un notario guatemalteco en el extranjero, tenemos una facilidad enorme. Se suscribe el documento en español, en hojas bond, porque no vamos a llevar ni protocolo ni papel sellado especial, porque ya no se utiliza, y en hojas bond podrá contener el mandato y sin necesidad de otorgar pases de ley o apostilla, poder trasladar el documento a Guatemala y recibirlo el notario tramitante en el país para poderlo protocolizar y posteriormente inscribir en el registro electrónico de poderes. Esa es la manera más recomendable y la que utilizamos, implementamos y es la que se sugiere para poder realizar el cambio de nombre, facultando al mandatario para iniciar dichas diligencias, tramitarlas y fenecerlas, a efecto de que pueda ser inscrito su cambio de nombre en el registro correspondiente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las implicaciones legales del cambio de nombre? Muy similares a las condiciones o características que plantearon en la primera pregunta, circunstancias, por medio de las cuales podía optar al cambio de nombre. Pues, habiendo considerado esas circunstancias, opta al cambio de nombre y las implicaciones posteriores, ¿verdad? Siempre después de terminar o de diligenciar un proceso de jurisdicción voluntaria extrajudicial notarial, pues obviamente debemos oficiar, de acuerdo a lo que regula el decreto 54-77 y también el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código Civil, pues vamos nosotros a oficiar al registro correspondiente a efecto de que se inscriba el cambio de nombre. Esa es la primera implicación legal. Terminado el procedimiento, previo a los requisitos de ley establecidos para el mismo en el cambio de nombre, pues verificaremos, sin oposición alguna a la última publicación, la autorización del cambio de nombre. Entonces, haremos la certificación correspondiente, se remite con su duplicado y acompañado, obviamente, del certificado de nacimiento original de quien se está cambiando el nombre, lo remitimos al Registro Civil del Registro Nacional de las Personas. Primera implicación legal, el paso registral. ¿Por qué? Porque de ahí depende el cambio de nombre en la partida de fondo. Segunda implicación, una vez operado el cambio de nombre, dejará de poder utilizar el nombre anterior y tendrá que iniciar a verificar solamente el nombre con el cual se ha cambiado y se identificará de esa forma. Ya deja de ser Juan Pérez y se vuelve a ser Marco Vinicio Pérez, por ejemplo. ¿Qué otra implicación legal? Deberá usted actualizar toda su documentación. ¿Por qué? Porque su partida de nacimiento ya no va a aparecer Juan Pérez, ahora es Marco Vinicio Pérez. Su DPI tendrá que actualizarlo con nueva certificación de nacimiento. Después de haber operado el RENAP, tendrá que obtener nueva certificación de partida de nacimiento, iniciar el trámite de reposición de documento personal de identificación ya con el nombre modificado, cambiado. Luego de eso, tendrá que verificar toda la actualización de sus documentos, sean estos contables, tributarios o crediticios bancarios. Por ejemplo, si usted tiene cuentas bancarias, tendrá que ir a actualizar sus cuentas a los bancos en las cuales los tenga para indicar que ahora es Marco Vinicio Pérez y ya no Juan Pérez. Igual a todas las dependencias administrativas, Superintendencia de Administración Tributaria para actualizar su RTU. Si es titular de vehículos, también tendrá que actualizar en el registro unificado de vehículos de la superintendencia. Todo esto son implicaciones legales posteriores al cambio de nombre, porque deja de existir Juan Pérez y nace a la vida jurídica, aunque sea la misma persona, pero con nuevo nombre.
se lo ha cambiado a Marco Vinicio Pérez. Y pues tendrá que actualizar todo. Si usted ostenta documentación ante Ministerio de Educación, ante universidades, entiéndase títulos de educación primaria, secundaria y media, o diversificada, perdón, podrá usted hacer la actualización y solicitar la reposición ya con el nuevo nombre, si es su deseo. También tarjetas de crédito, cuentas bancarias, toda la documentación donde usted se haya identificado como Juan Pérez. La recomendación como implicación legal posterior al cambio de nombre es que lo actualice y pueda llevar las certificaciones y tanto la certificación del proceso notarial como la de la resolución final del proceso notarial como la del RENAP al momento de inscribir su partida de nacimiento, el cambio de nombre. Y con ello actualizar toda su documentación. Siguiente pregunta. ¿Existen restricciones sobre la frecuencia con la que puedo cambiar mi nombre? Definitivamente, uno puede cambiar el nombre las veces que desee. La ley no nos limita, solo nos indica que cuando una persona utilice un nombre distinto, podrá cambiarlo por el de su elección. Y en ese sentido, pues no nos limita que solo una vez pueda cambiar el nombre. Podemos hacer un cambio de nombre y en 10 años ya no nos parece ese y volverlo a cambiar, qué sé yo, retomar el anterior o cambiarlo por otro o agregarle un nombre más, cambiándolo siempre porque está afectando la partida de fondo. Lo puede hacer las veces que sea necesario. La ley nos dice que a partir del momento en que nazca la necesidad de utilizar otro nombre y sea su deseo cambiar el original por otro, puede hacerlo, pero no nos dice que solo una vez podemos realizarlo. Así que la frecuencia va a ser cada vez que usted desee realizarlo y que su bolsillo así se lo permita, porque es un trámite en donde tendrá cada vez que cambie su nombre, contratar los servicios profesionales de un notario y pagar los gastos del proceso y los honorarios profesionales del mismo. Así que la restricción no se la da la ley, sino la va a tener en su poder usted al momento de decidir cuándo, cómo y el costo en que le pueda generar el cambio de nombre en relación a la frecuencia en que lo vaya a realizar. Porque también después de hacerlo, vuelvo a la pregunta anterior, existen implicaciones legales. Posterior al cambio de nombre, siempre tendrá usted que actualizar toda su información y volver a generar más gastos para reponer los documentos. Así que, mis estimados, les agradecemos muchísimo las preguntas que nos han planteado. Estamos abiertos a recibir muchísimas más y siempre recordando que con ética pasas de la teoría a la práctica.